Buenas tardes, una vez más con ustedes, me da mucho gusto saludarlos. Habíamos quedado de comentar los puntos principales entre las relaciones de trabajo en general y las burocráticas, de tal suerte que en el artículo 123 constitucional encontramos protegido de manera general a ambos rubros, tanto las relaciones de trabajo en general como las burocráticas. El apartado A protege cualquier trabajo en general y el apartado B las relaciones burocráticas, de tal suerte que la Ley Federal del Trabajo regula las disposiciones del apartado A, mientras que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado regula las del apartado B. Entiéndase en este nivel, en el apartado B, los trabajadores de la Unión, o sea, del gobierno federal, y los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Vamos a ver a continuación que no todo trabajador que materialmente y físicamente se encuentre en el gobierno va a estar en el apartado B. Enseguida lo explicamos. Antes, comentar que la diferencia principal estriba que en el apartado A cualquier empleado tiene derecho a la estabilidad en el empleo, lo que no ocurre en el apartado B. En el apartado B, los trabajadores de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo y pueden ser removidos libremente. ¿Y cuándo es un trabajador de confianza? Cuando desempeñe materialmente alguno de las funciones enlistadas en el artículo 5. Es bien importante recordar que no es el nombre del puesto lo que da el título de confianza, sino las funciones efectivamente desempeñadas, porque de otra manera todos vendrían a ser directores generales, subgerentes, subdirectores, etcétera. Entonces, no es el nombre del puesto que tengas el que te da o no derecho a la movilidad o estabilidad en el empleo, sino las funciones que realmente se desempeñen, con independencia de cómo se denomina el cargo, las que determinan si es un empleado o no de confianza. En términos generales, los del apartado B se dividen en empleados de base y de confianza, ya explicamos cuándo alguien sería de confianza para ser removido, y los de base, que son los que no desempeñan alguna de las funciones del artículo 5, tienen derecho a la estabilidad en el empleo. En el apartado A, todos tienen derecho a la estabilidad en el empleo, es un principio constitucional. ¿Por qué decíamos que no todo trabajador de gobierno le será aplicable el apartado B? Porque la Suprema Corte dictó una jurisprudencia que, si no mal recuerdo, es la 1 del 96, donde resolvió que los trabajadores que presten sus servicios en organismos descentralizados son regulados por el apartado A. Esto es de especial trascendencia porque quiere decir que no importa si eres de confianza o de base, en un organismo descentralizado vas a tener estabilidad en el empleo completa, con independencia del nombre del puesto y de las funciones. La lógica detrás de esta jurisprudencia es que los organismos descentralizados no caben dentro de la definición que dio el constituyente en el apartado B. Por lo tanto, están protegidos en la otra legislación y no en la que el constituyente específicamente reservó para el apartado B. Entonces, para responder qué legislación me es aplicable, tenemos que contestar un sencillo interrogatorio que enseguida proponemos. ¿Trabajas en el gobierno? La respuesta es no. Apartado A, Ley Federal del Trabajo, estabilidad en el empleo para todos. La respuesta es sí. Antes de ver si es el apartado B, ¿el organismo para el que trabajas tiene la calidad de descentralizado? ¿Cómo lo puedo saber? La mayoría de las leyes están en internet, en la página de la Cámara de Diputados, entonces basta con buscar la ley orgánica del organismo descentralizado de agua potable del municipio de San Nicolás de los Garza o algo similar, siempre que tenga en su contexto este es un organismo descentralizado del Estado, se va en automático al apartado A. Si no trabajas en un organismo descentralizado, entonces la respuesta es sí, sí te compete el apartado B. Otros trabajadores que no están comprendidos ni en el apartado A ni en el apartado B no son trabajadores, pero bueno, los marinos, los soldados, los agentes del Ministerio Público y los elementos de las policías se regulan por sus propias leyes. Y la jurisprudencia de la Corte ha resuelto igualmente que tiene una relación de naturaleza administrativa con el Estado y no laboral. No significa que no estén protegidos, simplemente que la vía laboral no es la idónea para hacer valer sus derechos o defensas. Más adelante vamos a subir un video diciendo la vía administrativa de los servidores públicos como los policías, los marinos, los que mencionamos tienen herramientas a su alcance para hacer valer sus derechos. Y finalmente comentar que también existen 31 legislaciones burocráticas estatales que regulan las relaciones de trabajo entre los gobiernos estatales y los municipios y sus trabajadores.
y tienen un tribunal estatal de conciliación y arbitraje para conocer de sus diferencias. Pero igualmente la jurisprudencia 1 de 96 que habla sobre los organismos descentralizados es aplicable en los gobiernos estatales. De tal suerte que si trabajas en un organismo descentralizado estatal, tiene que ser regulado en el apartado A y por exclusión todos los demás municipios y gobierno estatal en las legislaciones estatales del apartado B. Espero que esto les haya sido de utilidad. Por favor suscríbanse, comenten, denle like y muchas gracias.